Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Seguimos avanzando en la Pascua, en este tiempo glorioso de Cristo resucitado, que nos invita también a estar nosotros gozosos, porque ojalá fuera el tiempo de todo cristiano. Realmente nuestro tiempo es un adviento, siempre esperando al Señor, pero también debemos vivir como gozosos y alegres. Tenemos una invitada que lleva entre nosotros poco tiempo, no llega, yo creo que 6-7 meses. Y bueno, pues todavía van a escuchar ustedes su acento, porque ella es chicharrera, es decir, de Tenerife. ¿Es así, no? Sí, sí, es así. Buenas noches, Buenas noches. Nieves de León Reyes, religiosa oblata, que llevas 15 años de tu profesión. Perpetua sí, pero bueno, de mi primera profesión, que en el 2002, pues estamos en el 21 años ahora. 21 años de la primera profesión y 15 años de la profesión perpetua. Y llevas en Murcia, pues eso, desde el inicio de este curso, ¿no? Sí, llevo en Murcia desde finales de septiembre, más o menos. ¿Y qué tal Murcia? Pues muy bien, muy bien. Mucho calor, que ya ha empezado el calor. Tenerife dicen que siempre es la temperatura es más estable durante el año, más igual, pero no tan calurosa. Exactamente, sí, sí. Y estos días que vamos y llevamos adelante, más todavía, es lo que nos amenazan. Parece que sí, parece que empezamos el calor. Tú eras, bueno, antes de plantearte el hecho religioso, pues te lo planteas creo que con 25 años, ¿no? Planteas la vocación. Antes estudiaste biología. ¿Por qué biología? Porque, bueno, era algo que me encantaba cuando estaba en el instituto. El tema de la biología era una que me llamaba muchísimo la atención y nada, cuando tuve que elegir carrera, pues lo tenía muy claro. Sí, me acuerdo que vi un reportaje de investigadores en la televisión que eran biólogos y dije, esto quiero yo. ¿Biología marina, por aquello de estar en las islas? No, eso no. Hice biología agrícola. Hice con la especialidad en aquel momento, que era otro plan de estudio, biología agrícola. Sí. Pues vámonos a la infancia. Tú vives la fe en la familia, aunque no muy practicante ni religiosa, pero sí, por lo menos los sacramentos iniciales y la práctica inicial y mínima, sí la viviste. Sí. Mi familia pues es una familia pues religiosa, creyente, sociológica, digamos, no es que vayan a misa ni que estén, pero sí, el tema de los sacramentos, la comunión, la confirmación, pues eso sí, a todos sus hijos, a todos los hijos, que éramos 4, somos 4. ¿Tú eres qué ocupas? La primera, soy la primera. La primera de 4. De 4. ¿Y cuántos son niños, niñas? O... Mi hermana y yo, las primeras, y luego 2 niños. O sea, 2 y 2, muy bien. 2 hijos. ¿Esta eres tú? Sí, esa soy pequeñita. Yo. Esa soy yo con 1 año, creo que tenía por ahí. ¿Y qué recuerdas de tu infancia? Primero, pues, allí ¿vivías en Tenerife? Sí, vivía en Tenerife, en un pueblo que se llama Güímar, que es al sureste de la isla. Y bueno, pues yo recuerdo una infancia normal, feliz, pues con mis padres, mi familia, no somos muchos de familia, pero bueno, mi familia, el colegio, me encantaba ir al colegio, me encantaba y me sigue gustando, ¿no? Aprender y luego sí que recuerdo pues la catequesis, porque yo tenía una parroquia muy cerquita de mi casa, ¿no? Y sí que la parroquia de Fátima, que estaba muy cerquita de mi casa. Y me acuerdo que esto que está ahí al lado eran unas aulas, ¿no? Que eran para primero, ¿no? Y nuestra profesora, doña Armanda, nos llevó a la iglesia. Y yo recuerdo que aquel fue un momento que para mí me marcó mucho. No puedo explicar por qué, claro, evidentemente, es un sentimiento que recuerdo. Y me acuerdo que le decía a mi madre, quiero ir a la iglesia, quiero ir a misa. Y mi madre, que a misa ya tendrá cuando empiece la catequesis. Algo te llamaba y no sabías por qué. No sabía qué. Y nada, pues yo empecé en catequesis, hice la comunión y yo de la comunión tengo un recuerdo muy bonito. Fue un momento en mi vida muy bonito. Tengo varios momentos así de fe y la comunión, más que la confirmación. La comunión para mí, como iba a misa y no sé, es que me enteraba de mucho, no sé, era como que me gustaba. Sí que recuerdo ese día como el sacerdote que teníamos en la parroquia nos dijo que Jesús era un amigo y a mí eso me quedó, Para mí Jesús era un amigo y yo, pues ese amigo iba a la iglesia porque como soy la mayor, pues iba a la catequesis con mis hermanos y así. Y yo, pues sí, era un Jesús amigo que me relacionaba mucho con él, ¿no? Claro, luego fue cambiando, evidentemente. Sí, pero esa situación de amistad, de no ver a Dios en Jesucristo como solo un modelo, ni siquiera un vigilante o alguien que te controla, sino el amigo que está ahí, al que puedes acudir y pedirle, ayudarle y darle gracias, ¿no? Exacto, sí. Ese es un sentimiento que me acompañó toda mi niñez, y el principio de mi adolescencia, que luego ahí empiezan esas preguntas y todo lo demás, pero en ese momento sí. Y luego al hacer la confirmación,
también, ¿no? En la parroquia nos dijo, ahora no recuerdo si fue el obispo o fue el sacerdote, ¿no? Nos dijo que a partir de la confirmación ya éramos adultos en la iglesia, éramos mayores de edad, ¿no? Y dijo, adulto. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 13 para 14 años, 13. o sea que imagínate, ¿no? Que era... Bueno, pues entonces yo empecé de catequista, porque era mi compromiso en la iglesia en ese momento, y empecé de catequista. Y fui catequista de la parroquia desde los 13 hasta los 28 que entré en la congregación, o sea, todos los años fui catequista en mi parroquia, de niños, de adolescentes, pues bueno, de todo, pues ya sabes, convivencias, todo lo que se hace, pues tantos años en la catequesis, ¿no? Y de ahí también pues fue madurando mi fe y fue creciendo, ¿no? No se quedó con esa fe a lo mejor de Jesús amigo, sino tuve que ir respondiendo ya a preguntas más difíciles, ¿no? Que Jesús amigo... Esa pregunta que es muy complicada, que cada vez que nos sale en el Evangelio a mí me toca bien, que cuando dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? Exacto. Es una pregunta muy complicada de responder. ¿Qué Exacto. soy para ti? Exacto, pues esa pregunta también aparece, claro, en mi camino, ¿no? Con 18 años más o menos que empiezo a estudiar en la universidad, esa pregunta aparece, ¿no? ¿Y tú qué quieres? ¿Y qué quieres tú de mí? Pero bueno, ahí sí que la fui callando, ¿no? Esa pregunta se fue callando. ¿Fuiste a La Laguna? Sí, Ah, a la Universidad de La Laguna. Y nada, esa pregunta pues se fue quedando ahí, no, bueno, pues sí, no le dejaba espacio, ¿no? A que esa pregunta saliese. Durante ese tiempo estuve saliendo con un chico, pero nada, no Una fue persona normal, una de joven la normal. Universidad, exacto, pero no... ¿Y que te gustaba la música, sí. la rondalla, el teatro, Sí. qué más cosas? Pues sí, todo eso. Los viajes seguro que nos gustan a todos. A todos. Y bueno, sí, estaba metida en un montón de cosas, la verdad. Estaba metida Muy en una activa. rondalla, estaba metida en un grupo de teatro. Pero es verdad que todo eso, ¿no? Siempre había algo que no terminaba de llenarse, ¿no? Y es verdad que todo lo que hacía era bueno, estaba bien, yo estaba feliz, no era infeliz, pero faltaba algo, no puedo, o sea, sí, algo me faltaba para llegar a esa plenitud que como que deseaba, ¿no? Termino biología y empiezo a trabajar de profesora de religión en un colegio porque, bueno, pues en aquel momento hacían falta profesores y yo, como había estado tantos años en la catequesis, empecé con niños de primaria. Y recuerdo que un amigo mío, un sacerdote que había estado en mi parroquia muy poquito tiempo, que era el delegado de pastoral vocacional de la diócesis. Que iba con lazo. Y bueno, supongo que ahí, bueno, pues y yo, claro, era un cura más joven, entonces, bueno, pues tuvimos así, pues hacer cosas diferentes. Y un día me pregunta, ¿no? Yo estaba yendo un poquito con él, a acompañar, así, y me dice, bueno, ¿tú has pensado alguna vez dedicar tu vida a Dios? Claro, fue una pregunta que estaba ahí dentro, ¿no? Y que sí, así como muy bajito, ¿no? Sí. Y bueno, pues desde ahí ya se despliega todo un acompañamiento más serio, ¿no? Por parte de esta persona y bueno, y en un momento me dice, mira, que las oblatas hacen un campo de trabajo. Claro, yo evidentemente después de todos esos años conocía muchas congregaciones religiosas en la diócesis, bueno, las que estaban más o menos en la diócesis. Sí que tenía claro que dedicarme a dar clase en un colegio, ser de una congregación que se dedicase a la educación, no, lo tenía como claro que no, pero no terminaba en dónde, ¿no? Y pues me dice, mira, las oblatas hacen un campo de trabajo en Tenerife, son 15 días, vas a vivir con la comunidad y conocerás el proyecto y tal. Yo realmente no conocía mucho a qué se dedicaban las oblatas, ¿no? Y nada, fui. Pero ahí estaba, en tu pueblo no estaban en estaban Tenerife. En la capital, claro, en Santa Cruz, sí, en Güímar no estaban en Santa Cruz. Y nada, fui y nada, y ahí descubrí pues mi sitio. ¿Un campo de trabajo de qué tipo era? Pues era participar en el proyecto que tenemos, todavía está en Tenerife, en el proyecto de la casita, y era compartir la vida con las mujeres, hacer actividades con las mujeres que venían al proyecto, hacer trabajo de calle, o sea, conocer la realidad de la prostitución en la calle, que yo sabía dónde estaban, pero jamás me había parado a mirarla, y luego compartir con la comunidad religiosa. Ciertamente, bueno, hay tantas vocaciones religiosas, especialmente también femeninas, que se dedican muchas a la educación, a la infancia, a la ancianidad, a tantas cosas, pero a mí siempre me ha llamado la atención el mundo de las oblatas. Bueno, oblata de oblación, ¿no? De ofrenda, ¿no? Ahora nos lo explican mejor, pero me llama mucho porque es el trato con
una realidad de la mujer, hablando, bueno, tú misma nos explicas el origen de todo esto, pues me llamaba mucho la atención. Yo estuve en un colegio mayor durante mi época universitaria, yo hice bioquímica, o sea, no estamos tan lejos, y enfrente había una residencia, que es donde estáis ahora, de oblatas. Yo estaba enfrente del Belluga, y había una rivalidad siempre, y las bromas y las historias en esa época. Pero me llamaba mucho la atención hablar con las religiosas y su dedicación a las mujeres, especialmente mujeres vulnerables, especialmente la prostitución, la trata y, bueno, empezaba la inmigración en aquella época, que es el idioma, y aquello yo decía, oye, aquí hay una tarea muy de cercanía a gente necesitada, ciertamente. No, era otro tipo de pobreza, no es la pobreza del dinero, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, a mí también ese tema me cautivó mucho, ¿no? Cuando conocí a la congregación, porque era un trabajo muy real y muy directo, ¿no? Con las mujeres, en una situación de vulnerabilidad muy grande. El tema de prostitución, mujeres víctimas de trata, son mujeres muy vulneradas, ¿no? Muchas de ellas ¿sabes? No se consideran muchas veces dignas en su persona, ¿no? Y el poder estar en una institución en la que la mujer viene y se siente reconocida, se siente escuchada, se siente atendida, para mí eso era evangelio. Y era un evangelio que yo lo podía tocar, ¿no? Entonces, a mí este tema me cautivó, la verdad. Y bueno, pues desde ahí ya y empezaste empecé a conocerlas, evidentemente. Y como del roce nace el cariño, pues viene más y más y más. Y así cuéntanos por encima, porque me imagino que la casa de noviciado o postulantado, no sé cómo le llamáis vosotras, está en un lugar, después tienes que ir a hacer otro sitio, después haces vas a Mallorca, de isla a isla, después Madrid y terminas en Murcia. ¿Cómo ha sido tu recorrido un poquito? Sí. Bueno, pues sí, yo mi postulantado lo hice en Gran Canaria, en otra isla, en Gran Canaria. Hice un año y algo de postulantado y luego ya me destinan a Madrid, o sea, me vengo a Madrid a hacer el noviciado, ¿no? Y de ahí pues estoy 2 años, casi 3 años, haciendo el noviciado y después me destinan a Mallorca. Cuando ya profeso en Madrid me destinan a Mallorca y en Mallorca estuve 11 años. Claro, fue mi primera casa, donde vas aprendiendo, ¿no? Donde vas aprendiendo tanto con las mujeres del proyecto como con las hermanas con las que convives, ¿no? Y con toda la familia, que decimos familia oblata, ¿no? Pues voluntariado, la gente laica, bueno, pues con todo ese mundo que se despliegan alrededor de los proyectos. Ahí estuve 11 años y después me fui a Barcelona. Y en Barcelona estuve 6 años. Y ahí también, con un proyecto en el Joc de la Dona, que también es un proyecto grande, pues también de muchísimo trabajo, muchísima implicación en todo, en el barrio, a nivel de asociaciones, bueno, con mucho trabajo. Y luego estuve en Madrid, he estado en Madrid 3 años, y ahora hace nada. Nada, un curso pues, en Murcia. Un curso todavía no hace. Y en todos los lugares, pues proyectos muy concretos, proyectos de atención a la mujer. Claro, en todos los sitios son proyectos de atención a la mujer, ¿no? Donde es como, por ejemplo, Mallorca y Barcelona, la tipología es más o menos, pues un centro de día donde las mujeres van y reciben atención social, jurídica, psicológica, etc. Y también hay una gran parte de todos los proyectos que tenemos de formación. Es decir, una mujer que quiere empezar un proceso... Porque la mayoría de estas realidades de vulnerabilidad viene desde la carencia de cultura. Claro, o sea, claro, vienen, entonces incorporarla al mercado laboral, en este caso español o europeo, pues requiere una serie de recursos que muchas de estas mujeres no lo tienen, o no lo tienen homologado en sus países, tienen alguna cosa, o falta esa parte de formación para incorporarse realmente al mundo laboral, ¿no? Entonces, una gran labor de Oblatas a nivel de todos los proyectos que tenemos es la formación en idiomas, como decías antes, claro. Español, porque muchas mujeres son inmigrantes. Tienen a lo mejor mayor formación, pero no reconocen el idioma. Entonces, exacto. Hay una cosa que también me gusta aquí en Murcia, no sé si en otros centros también tenéis, en otros lugares, al tener una residencia femenina de universitarias, involucráis a las jóvenes, porque lo sé, me lo han contado y me lo han contado alumnas, que involucréis a las jóvenes en los proyectos. Eso y ellas mismas dicen que, bueno, reconocen que eso les une mucho más a la familia oblata y también a ellas mismas, ¿no? Que a lo mejor habían pensado irse a un piso, pero no, se quedan en la residencia porque pueden trabajar.
Pues sí, sí, no es un número, o sea, la residencia tiene muchas plazas, pero bueno, siempre se les ofrece a todas las residentes la posibilidad de hacer un voluntariado y conocer esta realidad a través del proyecto. De hecho, se hacen siempre actividades, ¿no? Pues por el Día de la Mujer, por el Día de la Fundadora, para que también haya un acercamiento real a las residentes para que conozcan este ámbito. Y algunas se implican en tareas de voluntariado, sí. Nieves, tenemos un vídeo que quiero que veas. Vale. Así que vamos a ver este vídeo y me lo comentas después. Vale. ¿Es él Antonia de Oviedo y Chantal? Soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio. ¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales. Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En Palacio. Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira. ¡Otras me van a matar! Yo he visto a otras mujeres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede hacer por esas mujeres que sufren el desamparo de esta sociedad? No les puedo abandonar. Es que siento un gran rechazo interior a lo que hacen esas mujeres. No puedo mirarlas de otra manera. Lo siento. Yo no soy tuya. Yo soy mía y a mí misma soy. I could break all the chains holding me. I wish I could take all the things that I should say them loud, say them clear for the whole world to hear. Pues la película. ¿Qué me dice de este vídeo? No sabía que te lo íbamos a poner. No. Es un tráiler de una película que pasado mañana, día 29, tendríamos en Murcia en los cines. Pues cuéntanos. Sí. La película tiene un título un poquito llamativo, ¿no? Pues sí, la película se titula Si todas las puertas se cierran. Muéstranos ahí un poquito a cámara. Si todas las puertas se cierran. Si todas las puertas se cierran. ¿Y qué es esta película? Y bueno, como dice nuestra general, primero fue una locura, luego fue un sueño y ahora es una realidad, ¿no? Bueno, pues es una película que cuenta la historia de 3 mujeres, una de ellas es la historia de nuestra fundadora, no es histórica, la película no es histórica porque también habla de la realidad, ¿no? En este momento de las mujeres. Son 3 mujeres y bueno, pues 3 mujeres que luchan, ¿no? con su vida, con sus miedos, y dan respuestas. Es una película en la que bueno, coincide con el 200 aniversario del nacimiento de nuestra fundadora, que lo celebramos del 2022 al 2023, ¿no? Ese año. Y bueno, pues quiere poner sobre la mesa su figura, la figura de esta mujer, ¿no? Esta mujer del siglo XIX que bueno, pues fue atrevida, ¿no? Y que también... Antonia María. Antonia María de Oviedo y Chantal. Que es una descendiente de españoles, pero que ella nace en Suiza, ¿no? Exacto, la familia de su padre es sevillana y ella nace en Suiza. Y tiene una historia muy bonita, ¿no? de búsqueda personal. Tú, no es una historia, la película no es una historia. No es histórica, pero sí está basada en hechos reales. Exacto. De esta mujer y de otras 2 mujeres que podían ser tantísimas. Exactamente. Y bueno, pues quiere plasmar eso, ¿no? Ese momento en la que ella descubre que la realidad de prostitución le llama a hacer algo más y le interpela a dar una respuesta, ¿no? Junto con nuestro fundador, José María Benito Serra, que también sale en la película. Que es obispo. Era obispo catalán. Y bueno, realmente fue él, ¿no? El que le lleva a descubrir esta realidad. Ella descubre una situación y quiere hacer algo y entonces se encuentra con este obispo que la anima. Sí. Y juntos inician este proyecto, sí. Como dices, un sueño, una locura, un sueño. Claro, él fue realmente el que ve esa necesidad en las mujeres, ¿no? y anima a ella. Y la anima a ella, ¿no? Entonces, él dice en la película, y que está escrito también, ¿no? Porque él siente la necesidad de una respuesta, y entonces por eso dice, si todas las puertas se cierran, y la frase sigue, yo les abriré una. ¿Yo? ¿Les? Abriré una. Les abriré una. Porque te decía, el título está llamativo, pero te deja ahí un poco qué pasa después. Si todas las puertas se cierran,
¿vamos a renunciar o vamos a hacer algo? Claro, Entonces pues yo abriré una. Exacto, yo creo que la película esta te deja esta sensación, ¿no? De yo puedo hacer algo. También yo puedo hacer algo por estas mujeres. Con lo cual, más allá de la realidad oblata que va a describir ahí, la atención y cómo surge vuestra familia, más allá nos está diciendo que ante cualquier situación todos podemos hacer algo. No debemos dejar las puertas cerradas, sino intentar una ventana, una puerta, algo en cualquier ambiente donde nos movamos. Si vemos una carencia, pues quizás solos no, pero con otros. Sí, exactamente. Yo creo que ese mensaje sí que lo transmite la película, ¿no? O sea, no nos podemos quedar con las manos cruzadas, tenemos que hacer algo e implicarnos en cambiar realidades que están en nuestras sociedades y que muchas veces cerramos los ojos y no queremos verlas. Y bueno, dinos hora, lugar, cine, y si va a estar más días, a ver qué sabemos. Pues en principio en el Centro Fama a las 5:30 y en principio solo este viernes. Veremos la respuesta que tiene, pues si hay más oferta, pues igual sí que... Con lo cual, a nuestros espectadores, a los que nos están escuchando o puedan ver el programa, el viernes a las 5:30, Cine Centro Fama, y solo una proyección única, 5:30. Luego puede que haya más. Luego todas estas películas ciertamente luego aparecen, salen, las podemos difundir por un lado y por otro. Pues cuéntanos algo más, a ver, de tu propia experiencia. Es decir, tú has vivido una religiosidad, digamos, sociológica, como has dicho, hay que hacer los sacramentos, toca, pero es verdad que tenías una llamada interna ahí. Luego vives una situación, como os has descrito, universitaria, de joven, pues con primeros amores, con amigas, con actividad, con mucha actividad, pero como dices, ¿eras feliz? Porque lo eras, tenías prácticamente todo, sin embargo había algún puntito de insatisfacción o de que algo faltaba. Y cuando aparece Dios en tu vida lo planifica, lo llena todo, porque no te ha quitado nada. ¿La gana de viajar? ¿Las tienes? Sí. Porque te han mandado un montón de fotos que no las podemos poner todas de viaje por todos sitios. Hay una foto curiosísima en la nieve. ¿Dónde es eso? Porque nieve aquí... En Madrid, cuando Filomena, que... cuando la Filomena estaba en Madrid. Para una canaria ver tanta nieve... ¿Esta foto dónde es exactamente? Claro, fue muy bonito ese día, muy bonito. Y por eso, como decía, bueno, que mandara alguna foto... Y digo, pues es que esta es como también muy, muy bonita para mí, sí. Una canaria en la nieve. Una canaria en la nieve, con tanta nieve. Y claro, pues eso fue hace poquito en Madrid, sí. ¿Fue en Navacerrada? No, en Madrid cuando cayó esta nevada súper grande. O sea, en cualquier parque de Madrid. Sí, ahí en mi casa fue, en el parque de mi casa, sí. Bueno, pues pasamos a la etapa ya de Oblata, a la etapa religiosa, a la etapa en la que vives ahora, ¿no? Y en esta etapa, bueno, tienes muchas experiencias. Tienen muchas experiencias, experiencias de acompañamiento a mujeres, experiencias de vivencias, y como digo, que en el mundo de la salud difícilmente un médico o enfermera no se lleva a casa los problemas la enfermedad de un paciente. En tu caso, ¿has vivido este sufrimiento y lo has hecho propio? Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido un poco que digas como llamativa o fuerte, o que te ha ayudado a ti a título personal. Sí. Pues a ver, sí, cuando empiezas un poco a trabajar en los proyectos, claro, es fácil llevarte a casa los problemas de las mujeres, porque hay mujeres que tienen situaciones muy, muy, muy duras, ¿no? Entonces sí, cuesta a veces esto. Ahí te ayudan las hermanas, ¿no? Y también a mí personalmente me ayuda la oración, o sea, pues cada mañana cuando rezamos en comunidad, pues claro, no rezamos en abstracto, quiero decir, rezamos por la gente con la que trabajamos día a día, ¿no? Entonces ahí pues encomendamos pues esta mujer, este problema, pues su hijo, pues su situación, y yo creo que eso pues nos va dando también el decir, bueno, pues hay una confianza de poner las cosas pues ahí, ¿no?, en manos de Dios, porque en el fondo pues claro, no podemos... Me imagino que muchas veces está el proyecto, pero luego llega la realidad, y la realidad, hay que adaptar el proyecto a la realidad que te encuentras. Pues sí, también, ¿no? Muchas veces, o sea, nosotros tenemos un taller, pero es que llega una mujer que ha tenido una noche fatal, ha tenido un episodio de violencia, pues hay que, sobre la marcha hay que acompañar y cambiar lo que tenías planeado para poder acoger y atender a la mujer en ese día, ¿no? No sé, por decir un caso, ¿no? Yo recuerdo una mujer joven que viene un día al despacho y empieza a contar su historia de vida, y tenía 20 años, se había sido vendida por su madre,
tenía una niña, o sea, un niño pequeño en su país, contó una historia tan, o sea, para mí tan dura, ¿no? de sentirse sola, de sentirse, luego había venido a otro país de Europa y había sido explotada sexualmente, luego se consiguió escapar, o sea, era una historia tan dura, para que, 20 años. Claro, claro, para joven, una persona joven, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ese día terminé la entrevista y le dije a mi compañera, necesito dar una vuelta, porque me había impactado tanto su historia, tan joven, con toda esa vida tan dura, que sí, digo, necesito dar una vuelta, porque era como muy dura, ¿no? Y bueno, de esas muchas también, ¿no? Otros momentos, pues mujeres que han pasado por el desierto y han tenido episodios de violencia muy grande, que las habían maltratado, bueno, y episodios de violencia sexual, pues sí, ¿no? Entonces cuando te cuentan eso, pues tú también sientes mujer y, no sé, como que sí, vas a casa con una preocupación y con un sentimiento de, Dios mío, cuánta cosa hay, ¿no? Pero ahí, pues bueno, pues poco a poco aprendemos también a decir, bueno, pues es tu vida, vamos a ver cómo te podemos acompañar, ¿no? Sobre todo nosotras es el acompañar esos procesos, porque nadie cambia porque tú quieras, ¿no? Lo que te iba a decir, que la palabra clave es acompañamiento, claro. Porque muchas veces solución de cosas, por supuesto, cosas del pasado no puedes solucionar, puedes dar expectativas y un poco de futuro y de esperanza, pero sobre todo es acompañar, que se sientan que no están solas. Claro, estar al lado, ¿no? de ellas, no estar solas, que sientan que confían en ellas. Nosotros aquí en Murcia está el programa Oblatas Murcia y desde este programa, pues, que es lo principal, ¿no? Cuando la mujer entra al proyecto, al programa, no tiene que explicar, he trabajado en prostitución, ya lo sabemos, es una acogida incondicional, puedes venir una otra vez, puedes venir cuando quieras, la puerta siempre está abierta, ¿no? Hay un equipo de profesionales que van a atenderte, van a intentar ver en qué te pueden acompañar, en qué te pueden apoyar en ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí pues esto. Y sobre todo también quiero destacar una cosa que no se me queda en el tintero, ¿no? Que a veces decimos los proyectos, acompañamos los profesionales, pero también hay mucha gente voluntaria que hace una tarea súper bonita en los proyectos de acompañamiento a las mujeres, de enseñar clases, de acompañar al médico, que es muy estimada para nosotras y muy importante para los proyectos, ¿no? Porque es una labor que está en lo oculto, pero que también es muy importante y nosotros lo tenemos en cuenta. Entonces, además, que llena el voluntariado y la atención y estar cerca de otra persona te hace decir, oye, yo puedo colaborar en algo. Exacto, ¿no? Sí. Tantísima gente, joven, mayor, o con más o con menos. Bueno, pues anima a la gente a que colaborar con vosotros y a que ven si ven puertas cerradas que abran algunas puertas. Abran algunas. Bueno, pues yo sí que animo, ¿no? Aquí en Murcia, en el programa Oblatas Murcia, que podéis entrar en la página web y lo podéis ver, ¿no? Pues sí que os animo a que todas las personas que quieran, ¿no? Que deseen dedicar un tiempo desinteresadamente, pues puedan acercarse al proyecto y buscar esa labor, ¿no? que es muy interesante. Da igual que sea mayor, joven, da igual que sea hombre o mujer. Y también eso es importante. Si conoces a alguna mujer, porque trabajáis con ellas, en alguna situación de vulnerabilidad, de sufrimiento, de angustia, pues que os las encaminen, os las pongan en vuestras manos. También, exacto, ¿no? Que conocemos, porque no están en nuestras ciudades, están en nuestros edificios. Hay muchas mujeres que pues ejercen prostitución en los edificios, en fincas normales, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguna mujer conocen que esté en una situación de dificultad, pues que puedan dirigirla al proyecto, claro. Pues Nieves, estabas un poco inquieta al principio, decía a ver qué vamos a hacer y vamos a vivir. Bienvenida a Murcia, Muchas porque gracias. Todavía está recién llegada. Ojalá, pues la familia Oblata te tenga aquí mucho tiempo y si no, pues donde Dios te envía, porque es a seguir la tarea. Y gracias por estar con nosotros, mostrarnos esta realidad de la Iglesia, de cercanía y tu propia experiencia de vida. Y bueno, pues invitarnos a esa película. Yo termino con eso. Por favor, si el viernes, ¿qué mejor tienen? A las 5:30 de la tarde, Cine Centro Fama. Y allí, en el mismo centro de Murcia, frente a la parroquia de San Pablo, pues ahí, una película, Si todas las puertas se cierran, esta experiencia de Antonia María de Oviedo, que inicia pues este sueño, esta realidad que al final hoy es una realidad en tantísimos lugares del mundo. Buenas noches, gracias por acompañarnos un miércoles más. Nos vemos el próximo, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias a Con vosotros. esta foto preciosa terminamos, porque es una foto que me da color, esperanza y vida. Muchas gracias.